Saludos y bienvenidos a otra edición más de tu programa favorito de la semana, Salud TV. Yo soy el doctor Johnny Jacome y estaré a cargo de este programa. Como siempre, nos va a acompañar un grupo selecto de profesionales que nos van a brindar una información actualizada y de calidad. En el día de hoy vamos a tratar sobre la enfermedad del Parkinson. En nuestro primer segmento tendremos a la doctora Jennifer Andrade, neuróloga del Hospital de Cambridge, que nos va a brindar una información muy detallada sobre la enfermedad del Parkinson. El 5% de la población después de los 65 años es más propenso a adquirir Parkinson. Por alguna razón desconocida, esta enfermedad neurodegenerativa hace que las neuronas pierdan su función y no produzcan la dopamina, una sustancia que produce el tono muscular y el equilibrio. Ante su ausencia, el paciente va a observar temblor en su cuerpo como síntoma más característico del Parkinson. Sin embargo, no es el más frecuente, solo el 25% de los pacientes lo presentan, mientras que el 80% presentan rigidez y otros síntomas. Gracias, doctora Andrade. A continuación, tendremos la participación de la doctora Daniela Andrade de la Universidad de Barcelona, especializada en psiquiatría, que nos va a contar sobre la sintomatología del Parkinson. En cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson, tenemos que tener en cuenta que estos pueden variar dependiendo de la persona. Por lo general comienza de forma leve y pueden pasar desapercibidos. Pueden ubicarse únicamente de un solo lado del cuerpo y a medida que avanza la enfermedad, esta se extiende al otro lado. Dentro de los signos y síntomas más comunes tenemos a los temblores que comienzan a las extremidades, a los movimientos lentos que hacen que las tareas simples se vuelvan difíciles y lleven más tiempo. También va a existir alteraciones de la postura, haciendo que los pacientes se vuelvan más encorvados. También hay alteraciones del equilibrio y pérdidas de los movimientos autosómicos que reducen la capacidad del paciente para realizar movimientos inconscientes. Encontramos también cambios en el habla y cambios en la escritura. Gracias. Gracias, doctora Andrade, por tan valiosa información. A continuación, la doctora Alison Barahona, de la Universidad de Málaga, nos va a contar el mecanismo fisiopatológico sobre la enfermedad del Parkinson. Vamos a tener que el origen del proceso de degeneración que sufren las neuronas dopaminérgicas está en la disfunción mitocondrial, en la agregación de la alfa-sinucleína, en la alteración de la autofagia, el estrés del retículo endoplásmico y la desregulación intracelular del calcio. Además, las mutaciones de genes asociados con la enfermedad de Parkinson, como lo son la parquina 40 y el PINK 141, van a generar un estatus propenso al daño por estrés oxidativo, el cual a su vez va a traducirse en un deterioro de la homeostasis mitocondrial. Las mutaciones que existen en el gen SNCA, el cual codifica la proteína alfa-sinucleína, van a producir un mal plegamiento y una agregación de esta, con la consecuente formación de fibrillas similares a las amiloides, conocidos como cuerpos de Lewy, que se acumulan y podrían llegar a tener un efecto neurotóxico. Las alteraciones en la autofagia se justificarían por la sobreexpresión de esta proteína, la cual inhibe el mecanismo de autofagia al inhibir la RAB1A, que es una proteína esencial para la formación del autofagosoma, y hace que se bloquee su propia degradación. Por último, la desregulación de la homeostasis del calcio va a originar la activación de enzimas que desencadenan una cascada apoptótica en las neuronas. Las neuronas dopaminérgicas, a su vez, en la sustancia negra compacta van a ser parte de la vía negra estriada, la cual se va a proyectar hacia los ganglios basales y cuyas eferencias modularán la actividad del tálamo, con vías normalmente inhibidas por la liberación de las dopaminas, las cuales se pierden en la enfermedad de Parkinson por la deficiencia de esta dopamina, haciendo que se desinhiban las neuronas estriatales y el núcleo subtalámico, lo cual resulta en una disminución de la actividad locomotora y en bradicinesia. En el siguiente segmento tenemos a la doctora Génesis Vera, psicóloga de la Universidad Central de Quito, que nos va a contar el impacto psicológico de la enfermedad de Parkinson. Yo les voy a hablar acerca del impacto psicológico que ha tenido el Parkinson a nivel social. Debemos tener en cuenta que el Parkinson no es solamente una enfermedad que presenta síntomas motores, sino también es una enfermedad que presenta síntomas psicológicos, dentro de los cuales encontramos la depresión, trastornos cognitivos como la falta de atención, la falta de memoria y la falta de orientación. Otro de los síntomas principales son la ansiedad, el bajo autoestima y también las somnolencias, que se presentan mucho en estos pacientes. Bien, uno de los síntomas principales que presenta el paciente, marcando un 30-50%, es la depresión. La depresión generalmente llega al paciente debido a la falta de independencia que tiene el paciente debido a sus dificultades motoras presentadas por la propia enfermedad. No tan solo afectan al paciente, sino también afectan a las personas que viven a su alrededor, que mantienen un contacto directo con el paciente.
Este tipo de familiares también presentan lo que son síntomas psicológicos de Parkinson, como la depresión, la ansiedad, trastornos cognitivos también los presentan. Sin embargo, formas de poder tratar este tipo de situaciones es manteniendo una terapia familiar y una terapia individual para el paciente, para así poder disminuir este tipo de síntomas y poder contrarrestarlos y ubicar al paciente de manera correcta para poder sobrellevar su enfermedad. Gracias. En nuestro siguiente segmento tenemos la intervención de la epidemióloga, la doctora Génesis Rodríguez, que nos va a contar sobre la epidemiología mundial en Latinoamérica y en Ecuador de la enfermedad del Parkinson. Por otro lado, en el ámbito epidemiológico tenemos que la enfermedad de Parkinson va a afectar a 1 de cada 100 pacientes mayores de 60 años. Actualmente contamos con 7 millones de personas con esta enfermedad en el mundo y la OMS prevé que para el año 2030 van a llegar a ser más de 12 millones de afectados. En Latinoamérica tenemos que va a haber una prevalencia de aproximadamente el 0.35% para pacientes mayores de 40 años, va a ser del 1% en pacientes mayores de 60 años y del 2% para pacientes mayores de 80 años. Por otro lado, en el Ecuador sabemos que hay unos 30.000 enfermos de Parkinson y se estima una incidencia del 16 entre 100.000 habitantes y una prevalencia de 1.000 entre 100.000 habitantes. Se dice que la edad media de comienzo es de los 55 años y la mayoría de los enfermos tienen entre 50 y 80 años. Su curso va a ser progresivo y el proceso aumenta la mortalidad. Hemos tenido la oportunidad de tener una entrevista con una persona que padece la enfermedad del Parkinson. A continuación, nuestra compañera Mabel Orozco. Buenas tardes con todos nuestros televidentes y bienvenidos una vez más a este su programa Teleneuro. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos a la psicóloga Ariana Franco y vía satélite al paciente Luis Guacho, de 63 años de edad, quien padece enfermedad de Parkinson, una enfermedad tan común que acecha a las personas en nuestro país. Bueno, en este caso vamos a hacer preguntas para despejar las dudas del paciente y aquellos efectos psicológicos que repercuten sobre la vida y la calidad de él. Vamos a pedir y vamos a darle paso, en este caso, al paciente Luis Guacho. Buenas tardes. Buenas tardes, psicóloga. Quería saber por qué a veces me dan estos temblores y no los puedo controlar. Suelen ceder en un momento, pero cuando me dan son incontrolables. Buenas tardes, señor Guacho. Respondiendo a su pregunta, tenemos que primero ver si esta inquietud es de origen ansioso o si es una caticia, que esto es debido a los mismos fármacos que usted toma por su enfermedad. Entonces, ¿me puede decir cómo se presentan estas inquietudes? Si son de forma que le viene de repente, así brusca, o si usted ya presiente que estos episodios le van a venir. Cuando me dan estas crisis de inquietud, suelen empezar de una manera muy brusca. Yo no tengo una percepción al 100% de que esto va a ocurrir, pero cuando acaba suele ceder de una manera más tranquila. O sea, es brusco, pero puede ceder en cualquier momento. Bueno, al mencionar al paciente que tiene este tipo de episodios bruscos que aparecen de la nada, ¿a qué se debería o por qué se dan? Bueno, primero esto es por una afectación a los neurotransmisores, por la misma enfermedad que él tiene. También puede ser por los medicamentos. Esto ya se ve cuando haga una evaluación ya directa con el paciente. Claro. ¿Y qué recomendaría usted en este caso al señor Luis Guacho o a todos los pacientes que nos están viendo que padecen de esto y es de manera brusca? ¿Qué se recomienda? Ya, primero es que traten de cambiar su mentalidad, de ser personas más optimistas, que lleven bien los cambios que conlleva esta enfermedad. También que tengan confianza en sí mismos, para que no duden cuando necesiten ayuda, pedirla. Listo, vamos en este caso a comunicarnos otra vez con el señor Luis Guacho para que nos diga otra inquietud que él padece. Otra inquietud que suelo presentar es que a veces por las noches me cuesta mucho conciliar el sueño, hay días que no duermo nada. Yo no sé a qué se puede deber esto, de verdad me preocupa. Bien, psicóloga, me llama bastante la atención y aquellos televidentes que nos están viendo, que el señor mencione que no puede dormir ni conciliar el sueño para nada. ¿A qué se debería esto? Ya estos pacientes que presentan este problema para conciliar el sueño, que llegan a su cama y no pueden dormir, es de la misma ansiedad, de lo que estábamos hablando anteriormente. Esto influye mucho en el sueño. Ya, ¿qué recomendaría usted en este caso a aquellas personas que no pueden dormir para nada? Ya, primero deberían cambiar sus hábitos. Ya no tomar bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, no tomar café, tratar de hacer ejercicio durante el día para que ya estén cansados durante la noche y puedan dormir bien. Listo. Muchas gracias, psicóloga, por el tiempo que usted se ha tomado en responder mis inquietudes. Se lo agradezco de verdad de todo corazón y hasta otra. Bien, como última pregunta para ya despedir a la psicóloga, quisiéramos saber qué recomienda ella en estos casos para estos pacientes. Ya, todos estos trastornos emocionales están generalmente conectados con el estrés.
lo que yo recomiendo es terapia psicológica, ya sea grupal con sus familiares o individual, ya que todos estos trastornos sí son tratables y cuando lo hacemos a tiempo. Y esto va a mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Bien, queremos agradecer una vez más a la psicóloga y a aquel paciente Luis Guacho por prestarnos su tiempo y muchas gracias, psicóloga. Para terminar, tenemos como invitado al médico residente Josué Jaramillo, que se está especializando en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, el cual nos va a dar una conclusión sobre la enfermedad del Parkinson. Es importante considerar que sumado a los conflictos psicológicos que ocurren normalmente en adultos mayores, una enfermedad como el Parkinson puede dificultar aún más la condición de vida del paciente, su estima y afectar las actividades que realicen. Es nuestro deber como integrantes de la nueva generación apoyar a nuestros adultos mayores, especialmente en sus últimas etapas de vida, en la lucha en contra de esta enfermedad. Hacerles saber que pueden seguir siendo productivos, que no son un estorbo, que no es su culpa y que los apoyamos en todo momento. Y recuerden, juntos podemos hacer que esta enfermedad sea algo más llevadero. Gracias por ver el video. Buenas tardes.